Jim Carrey, el comediante que convirtió la locura en arte, el hombre que hizo del absurdo una religión, que podía pasar de la mueca grotesca al drama desgarrador en segundos, el que dominó los 90 con un talento tan explosivo que Hollywood no pudo ignorarlo, ni controlarlo. Pero detrás de esa sonrisa desbordante se esconde algo que muy pocos conocen, un lado oscuro, inflexible, casi implacable, porque Jim Carrey, por más bromista que sea, tiene una lista de enemigos. Actores que lo hirieron, lo traicionaron o simplemente lo despreciaron. Y créeme, Jim nunca olvida. Hoy te contaré las historias ocultas detrás de los 5 actores que Jim Carrey más odia. Y cuando escuches lo que pasó, entenderás por qué nunca volvería a compartir pantalla con ellos. Para entender estas enemistades, hay que entender quién era Jim en ese momento. Imagina un comediante que pasa de ser un completo desconocido a protagonizar 3 películas seguidas que arrasan en taquilla. En menos de un año, Carrey se había convertido en el rostro más rentable de Hollywood, una estrella capaz de llenar salas solo con su nombre. Y eso, en una industria gobernada por egos, es un arma de doble filo. Porque mientras el público lo adoraba, muchos colegas lo veían como un payaso que había escalado demasiado rápido. Y en un lugar como Hollywood, la risa puede ser tan peligrosa como un insulto. Todo explotó en 1994, Batman Forever, una superproducción millonaria que reunía a estrellas en su punto máximo. Para Jim era un sueño, interpretar al Acertijo, uno de sus personajes favoritos, y hacerlo junto a un actor que admiraba desde hacía años, Tommy Lee Jones. Pero ese sueño se convirtió en pesadilla en cuestión de segundos. Después de una larga jornada de rodaje, aún con restos de maquillaje verde en el rostro, Jim vio a Jones cenando en un restaurante. Se acercó emocionado, como un niño que por fin puede saludar a su ídolo, y lo que recibió fue un puñetazo invisible. Tommy Lee lo miró fijo, con desprecio, y le dijo la frase exacta: "Te odio, realmente no me gustas". Silencio. Jim quedó congelado. No hubo bromas que salvaran el momento. Era un rechazo brutal, personal, casi violento. Lo peor es que no fue un malentendido. En el set, Jones se negó a ensayar con él, pidió que lo alejaran de su camerino y se quejaba con cualquiera que quisiera escucharlo. ¿Por qué tanto odio? Según él, Jim arruinaba la película con sus improvisaciones. Mientras Jones quería un Batman oscuro y dramático, Carrey llegaba con carcajadas, movimientos descontrolados y energía que rompía cada escena. El propio director, Joel Schumacher, intentó mediar. Dijo que Jim fue siempre un caballero y que lo que pasaba era simple. Tommy Lee se sentía amenazado. Más que un insulto, era un ataque a su identidad. Negar que la comedia es arte, reducirla a un circo barato. Eso era imperdonable. Desde entonces, Jim nunca volvió a cruzar palabra con él, ni en eventos, ni en entrevistas, ni en estrenos. Tommy Lee Jones se convirtió en el rostro de algo que Carrey siempre despreciaría: el elitismo de Hollywood que menosprecia la comedia. Y aunque Batman Forever quedó para la historia como un éxito taquillero, para Jim también quedó como la herida abierta de un rechazo que jamás sanó. Esta vez no fue en un set, fue en la ceremonia más importante del cine, los Oscar de 2022. El mundo entero vio cómo Will Smith se levantaba, cruzaba el escenario y abofeteaba a Chris Rock en vivo. El planeta se quedó en shock, excepto Jim Carrey. Él no solo estaba indignado, estaba furioso, pero no por la bofetada. Lo que lo enfureció fue lo que vino después. Una ovación de pie. Hollywood entero aplaudiendo de pie a un hombre que minutos antes había agredido a otro en vivo. Jim, entrevistado al día siguiente, lo dijo sin filtros: "Me dio asco. Fue repugnante ver a todo un auditorio aplaudiendo la violencia". Para él, esa noche fue la prueba más clara de que la industria había perdido la brújula moral. Jim lo explicó con crudeza. Él mismo había soportado durante décadas burlas crueles, chistes sobre su vida personal, incluso ataques a su salud mental, y jamás levantó la mano contra nadie, porque entendía algo básico: uno no tiene derecho a golpear a alguien por palabras. Lo que más le dolió no fue Smith, sino la reacción colectiva. No solo no lo condenaron, lo premiaron, lo dejaron quedarse en el teatro como si nada hubiera pasado. Jim fue tajante: "Yo lo habría demandado por $200 millones. Y no lo decía por dinero, sino por principio, porque ese video quedará para siempre, y porque la violencia no puede salir gratis". Mientras otros famosos se escondían detrás de frases tibias como "entiendo a ambos", Carrey lo llamó como lo que era: un crimen. Internet intentó silenciarlo rescatando un viejo momento polémico,
cuando besó a Alicia Silverstone en 1997 sin aviso. Lo acusaron de hipócrita, pero Jim entendió algo aún más profundo. Decir la verdad en Hollywood tiene un precio, y el sistema siempre encontrará la forma de buscar tu punto débil para silenciarte. Aún así, no se retractó. Para él, Will Smith había cruzado una línea que no tiene marcha atrás, y esa noche quedó marcada no solo como el escándalo de los Oscar, sino como el día que Jim Carrey rompió definitivamente con Hollywood. Con Shia LaBeouf, la historia fue distinta. No se trató de egos enfrentados en un set, ni de un arrebato violento en una ceremonia. Fue algo más oscuro, una traición al arte. Todo comenzó en 2013, cuando Shia estrenó un cortometraje que generó cierta expectación. La crítica lo celebró, hasta que alguien descubrió la verdad. Cada línea del guión estaba copiada palabra por palabra de un cómic de Daniel Clowes, un plagio descarado. Para Jim Carrey, aquello no fue un error menor, era una traición. El arte para él es lo único sagrado en Hollywood, pero lo que vino después fue aún peor, las disculpas de Shia. Textos enteros copiados de Yahoo Answers, de entrevistas viejas, de artículos que no le pertenecían. Cada disculpa era otro plagio. Jim no soportó ese cinismo y en una entrega de premios con una sonrisa gélida lanzó un dardo venenoso disfrazado de chiste. Morir es fácil, la comedia es difícil. Creo que fue Shia quien dijo eso, tan joven, tan sabio. El público rió, pero Jim no sonrió. No era un chiste, era una sentencia. Shia no se quedó callado, pero en lugar de responder a Jim, atacó donde más dolía, su familia. Publicó un video de la banda de Jane Carrey, la hija de Jim, acompañado de un comentario cruel lleno de insinuaciones sobre su vida privada. Ese fue el límite. Jim había soportado ataques mediáticos toda su carrera, pero nadie tocaba a su hija. Nunca. Desde entonces, el nombre de Shia quedó marcado en su memoria no como un rival, sino como alguien con quien jamás cruzaría palabra otra vez. Lo que hizo cruzó todos los límites, y eso no se borra. El siguiente nombre sorprende a muchos, Mark Wahlberg, porque aquí no hubo gritos, ni escándalos, ni insultos. Fue algo mucho más sutil, y por eso más dañino. En 2009, Jim Carrey estaba inmerso en un debate delicado, las vacunas. Por entonces apoyaba públicamente a Jenny McCarthy, su pareja, que vinculaba la vacunación infantil con el autismo. Jim no hablaba para provocar, lo hacía porque creía que su fama podía dar voz a un tema que los medios no querían tocar, y entonces llegó Wahlberg. Durante una entrevista, al ser consultado sobre las opiniones médicas de otras celebridades, respondió con una frase demoledora. La gente debería callarse y actuar. No mencionó a Carrey directamente, no hacía falta. Todos sabían a quién se refería. Para Jim, esas palabras fueron como un puñetazo encubierto. No solo despreciaban sus ideas, también revelaban una hipocresía que no podía tolerar, porque Wahlberg hablaba de Dios, del perdón, de su redención tras un pasado violento, usaba su fama para predicar valores, y sin embargo, ahora decía que otros debían callarse, que no incomodaran al sistema, que siguieran el guión. Carrey lo resumió así: cuando la causa es cómoda, todos opinan, pero cuando hay riesgos, se esconden. Nunca volvieron a hablar, nunca cruzaron acusaciones directas, pero Jim lo entendió. Para Wahlberg, la industria era un negocio y cualquier voz disonante era una amenaza. Y en la mente de Carrey, eso lo convirtió en alguien que jamás respetaría. Y llegamos al enemigo más inesperado y el más doloroso, Jenny McCarthy. Porque esto no fue un conflicto de egos ni una disputa pública, fue algo mucho más íntimo. Una relación que empezó como amor y terminó como manipulación. Jim y Jenny fueron pareja durante 5 años. A simple vista parecían inseparables, glamour, sonrisas, eventos benéficos, pero detrás de esa fachada, Jim empezó a sentir que algo no encajaba. Todo comenzó con una causa noble, el autismo. El hijo de Jenny, Evan, había sido diagnosticado. Ella estaba convencida de que las vacunas eran responsables. Jim, enamorado, la apoyó, asistió a eventos, financió campañas, se convirtió en un rostro visible del movimiento. Pero poco a poco, lo que era apoyo se transformó en presión. McCarthy organizaba reuniones familiares alrededor de conferencias antivacunas. Invitaba a documentalistas a momentos privados. Lo que debía ser un fin de semana romántico se convertía en un mitin. Jim lo resumió después en una frase brutal: me enamoré de una persona y terminé atrapado en una causa. Cuando intentó tomar distancia, ella apretó más. Esperaba su presencia en cada evento, pedía más fondos, más visibilidad, y cuando él dudaba, ella respondía con frialdad:
Usaba a su hijo como ancla emocional, como presión, hasta que un día Jim se fue. Anunció la ruptura con un mensaje medido, sin escándalos, pero por dentro estaba destrozado. Semanas después, McCarthy cerró su escuela de autismo. Dijo que era por diferencias de visión con su pareja. Lo que no dijo fue que Jim se había ofrecido a continuarla, a comprarla, para mantenerla viva, pero ella prefirió soltarla antes que ceder control. Esa fue la prueba final. Jim entendió con claridad brutal que no era amor lo que estaba en juego, era manipulación. Y lo dijo sin rodeos. No hay nada más peligroso que alguien que convierte el afecto en herramienta de poder. Desde entonces nunca volvieron a hablar. No hubo declaraciones públicas, no hubo reconciliación, solo silencio. Un silencio que pesa más que cualquier escándalo. Tommy Lee Jones, Will Smith, Shia LaBeouf, Mark Wahlberg, Jenny McCarthy. 5 nombres, 5 historias que revelan un patrón. Jim Carrey puede ser el bufón más genial del cine, pero detrás de esa risa hay un hombre que no tolera la arrogancia, la hipocresía, la cobardía. Puede perdonar un chiste cruel, puede reírse de sí mismo, pero si toca sus principios, nunca vuelve atrás. Y ahora dime, ¿qué duele más? ¿Perder la risa de Jim Carrey o ganarse su desprecio eterno? Después de escuchar estos 5 nombres, queda una pregunta colgando como un telón que no termina de caer. ¿Qué nos dice todo esto sobre Jim Carrey y qué nos revela sobre Hollywood? Jim siempre sostuvo, explícita o implícitamente, que la comedia es un arte serio, no es una bufonería, es un bisturí que abre la verdad sin anestesia. Por eso aquella frase, no puedo sancionar tu bufonería, no fue solo un desaire, fue un intento de degradar su credo. Y su credo es simple, si no te arriesgas a hacer el ridículo, jamás dirás algo verdadero. Observa su filmografía. La comedia para Jim no es un truco, es vulnerabilidad radical. Te expones al silencio, al abucheo, al juicio. Por eso le hiere el elitismo, porque la risa es el arte que más arriesga y el primero que muchos subestiman. Si el drama fracasa, llamamos ambición. Si la comedia fracasa, decimos payasada. Esa asimetría es su cicatriz. Jim Carrey puede hacer reír a un estadio, y aún así, elegir el silencio cuando la risa exige complicidad. En su mundo, la comedia es una promesa, decir la verdad aunque incómode. Y si cruzas esa línea, no hay escena, ni premio, ni ovación que la repare.